continuar con el tratamiento, con los métodos de diagnóstico, y vamos a aprender a reconocer al protozoario conocido con el nombre de Yardiasis. En realidad, la Yardiasis es una infección que es causada por un protozoo flagelado, como por ejemplo la Yardia duodenalis, la Yardia lamblia o la Yardia intestinalis. No es que son diversos tipos de yardias, es nada más una, que puede ser llamada con estos tres nombres. Se conoce, el nombre más antiguo es Yardia lamblia, luego viene Yardia duodenalis o Yardia intestinalis. En realidad, lo que están mencionando en estos sus nombres, que vienen a ser sinónimos, es el sitio donde se lo encuentra. Como sabemos, se lo encuentra en el duodeno y entonces se llama Yardia duodenalis. Otros la denominan Yardia intestinalis porque está en los intestinos. Bien, pero sepan ustedes que este protozoario produce una infección que puede ser asintomática. Una infección que muchas veces van a provocar algunos síntomas que van desde que la hinchazón estomacal, lo que se conoce como flatulencias intermitentes, porque este parásito produce mala absorción crónica de los alimentos, y por eso es que podemos nosotros establecer el diagnóstico mediante la identificación de este parásito en heces fecales. Pero para encontrar este parásito, sobre todo en su forma de trofozoitos, porque al igual que todos los protozoarios, este también tiene un ciclo de una forma o una fase de trofozoito y otra fase de quiste. Pero para encontrar a esos trofozoitos es importante que llevemos al laboratorio una muestra de heces recientemente eliminada o fresca, como podríamos decir, antes quizás de antes de las 2 horas. Eso no debemos tardar, a eso me refiero. En heces frescas vamos a poder observar esta imagen, los trofozoitos. Los trofozoitos, donde nos vamos a ver a un parásito conocido como Yardia, que tiene la forma piriforme y presenta 4 pares de flagelos. Miren ustedes acá. Tienen un par de flagelos anterior, un par de flagelos posterior y 2 pares ventrales. Además, presenta 4 núcleos, o sea, lo que podríamos llamar 2 a manera de núcleos, que en realidad son corpúsculos basales y al interior presentan 2 núcleos, por eso parece que tuviese 4 ojos. Vamos a ver las características en sí. Y unas bandas de cromatina, que en realidad no es otra cosa que esos corpúsculos cromatoidales denominados también corpúsculos basales. Vamos a ver estas características de trofozoito. Entonces, si esta yardia presenta 2 fases, una en su ciclo de vida, 2 estadías. El primero, que se llama forma trófica o vegetativa, conocida como trofozoito, es el que produce todos los síntomas, el que produce el dolor de estómago, el que produce es el trofozoito, el que produce las flatulencias, la hinchazón estomacal, la presencia de gases en el estómago, es el trofozoito. Entonces, tiene además una fase también de quiste, y la fase de quiste es la fase de resistencia y la fase como se transmite mediante los alimentos. Pero seguiremos con el trofozoito. El trofozoito puede llegar a medir espiriforme, tiene forma de pera, eso quiere decir. Puede medir entre 12 y 15 milimicras de longitud. Es además aplanado, aquí está, tiene 2 núcleos, 1, 2, y 2 cuerpos basales. Estos se llaman cuerpos basales, estos que están cubriendo como si fueran anteojos, ¿no es cierto? Bien, entonces, esos 2 cuerpos basales además poseen 4 pares de flagelos. Aquí está el flagelo anterior, los flagelos ventrales, aquí el segundo par, aquí tercer par, y el último, el flagelo caudal, ¿no? Estos son 2 ventrales, uno caudal, uno anterior.
son los 4 pares. Un cuerpo medio que se conoce como con vacuolas periféricas, en el que muchas veces se observa, les he dicho yo, los corpúsculos de cromatina, ¿no es cierto? Bien, entonces a eso se llama cuerpo medio. Y si ustedes se fijan, si yo divido en 2 este cuerpo de trofozoito, veré que tanto la cara de la izquierda es idéntica a la cara de la derecha. Por eso decimos que tiene simetría bilateral. Y su cuerpo aparece dividido en mitades por un engrosamiento que se conoce con el nombre de axostilo, y es el que tiene el esqueleto axial. Bien, dicho de esto, y ya conociendo ustedes con detalle la morfología del cuerpo del trofozoito de la Giardia, diremos también que este parásito posee la fase de quiste. Y la fase de quiste es esta. Miren ustedes, el quiste ya no tiene forma piriforme, es de forma ovoide. Miren entre estos quistes ya entre 8 y 12 milimicras de longitud. En observación, cuando vemos con microscopía directa, estos quistes pueden aparecer como cuerpos muy refringentes por esta doble membrana hialina, doble pared. Y en su interior se aprecian los 4 núcleos y una serie de filamentos, que es lo que sobra o lo que resta de los restos flagelares, de los pares de flagelos y de los cuerpos parabasales. Acá está, los cuerpos medios, los restos de flagelos. Ya no observamos la forma piriforme para nada. Esto es el quiste, la otra fase. Esta es la fase infectante. Tienen que saber que en esta forma es adquirida por los alimentos o infectamos a los alimentos con la fase de quiste. Igual que en las amebas, ¿no es cierto? Lo mismo. Para ello, vamos a realizar la observación del ciclo de vida. Aquí está. Este es el ciclo de vida. El ciclo de vida de Giardia lamblia o Giardia intestinales o Giardia duodenales. Y hago hincapié en que ustedes escuchen que tiene 3 nombres, porque hoy las diversas literaturas que existen señalan a veces Giardia duodenalis, otras dicen Giardia intestinalis y otras dicen Giardia lamblia. Se refieren al mismo parásito, al mismo protozoo. Bien, entonces, ¿cómo es el ciclo de vida? El CDC de Atlanta ha hecho toda una diagramación de cómo, miren acá, vámonos al número 1 del gráfico, es adquirida la Giardia. ¿Por qué? Porque contamina la fruta, como ser en este caso, miren, hasta los plátanos están contaminados. Está contaminada la sandía, están contaminados los panes, pueden estar contaminados el agua, las manos, que pueden ser contaminados con quistes infectados de Giardia, inclusive alimentos como el huevo, todo. ¿Cuándo se contaminan los alimentos? Cuando las personas que son portadoras de Giardia lamblia tienen las manos sucias, no se han lavado las manos cuando han ingresado al baño y con esas mismas manos están preparando o están tocando los alimentos. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que ¿cómo ingresa la Giardia? Ingresa a través de la boca, cuando consumimos estos alimentos, y atraviesa todo el aparato gastrointestinal, el estómago, etcétera, etcétera, hasta llegar al duodeno. Y allá se va a instalar. Una vez en el duodeno, estos quistes que estaban contaminando, presentes en todos estos alimentos, van a localizarse en el duodeno. Y es en este duodeno donde estas membranas quísticas van a desaparecer, se van a desenquistar y van a romperse y van a dar origen cada uno de estos
a 4 trofozoitos, claro, miren, 1, 2, 3, 4, a los 4 trofozoitos, y va a adquirir esta forma la giardia. Esta forma donde observamos que tiene 4 pares de flagelos, que tiene 2 núcleos, 2 cuerpos parabasales y las barras cromatoidales. ¿Por qué? Y entonces, como va a estar desenquistada, va a producir a nivel del estómago una fase completamente móvil, se va a empezar a mover. La giardia tiene un movimiento errático muy fuerte porque está en fase de trofozoito y va a pasar a multiplicarse por fisión binaria longitudinal y va a multiplicarse, va a dar origen a mayor cantidad de trofozoitos, mayor cantidad. Estos trofozoitos en la mucosa del duodeno, luego vuelven, siguen en la mucosa del duodeno y vuelven a enquistarse. Y finalmente van a ser nuevamente eliminados con las heces fecales, porque del duodeno van a pasar al colon y allá van a salir por las heces fecales junto con las heces fecales. Van a volver a eliminarse. Estos quistes van a contaminar los alimentos que vamos a consumir y nuevamente se volverá a repetir el ciclo vital. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la ubicación de giardia lamblia o giardia intestinalis o giardia duodenalis? Les estoy dando el nombre, ¿no? La mucosa del duodeno. Allá sufre, que hemos dicho, multiplicación binaria, se originan quistes. ¿Por dónde se eliminan? En las heces fecales. ¿Cuál es su vía de ingreso? La vía oral. ¿Dónde se van a romper? Se rompen en el intestino y dan lugar a 4 trofozoitos por cada quiste. Ya les he explicado de dónde vienen los trofozoitos. Bien, ese es el ciclo vital. Espero que no se olviden. El ciclo biológico, ahí está también de la giardia. Miren ustedes, se adquiere, ya saben, con el agua contaminada, con los alimentos de personas que no se lavan las manos y que están parasitadas con giardia. Ingresa al estómago, los quistes que salen del organismo por las heces van a contaminar el agua y los alimentos y ya se va a producir lo que conocemos como fecalismo. Y la activación se va a iniciar cuando los quistes van a pasar al estómago y en el estómago hay un pH ácido que los desenquista en el duodeno debido al cambio a pH alcalino. Los trofozoitos se van a dividir por fisión binaria asexualmente después de que han salido del quiste y además las sales biliares y el colesterol también van a favorecer su crecimiento de estos trofozoitos y vamos a colonizar completamente el duodeno, el yeyuno e inclusive el ilio. ¿Cuánto va a tardar este ciclo vital en producirse? Alrededor de 6 hasta 20 horas, eso va a tardar. Y una vez como quistes van a ser nuevamente expulsados por las heces fecales y nuevamente tendrán que convertirse en quistes, estos trofozoitos, los trofozoitos. Bien, entonces esta giardia lamblia tiene una cantidad enorme de características mientras está como trofozoito, ¿no es cierto? Y además tiene un microscopio. Pero ¿de qué manera se diagnostica? ¿Cómo diagnosticamos a la giardia? A la giardia lamblia la diagnosticamos de idéntica manera como se diagnostican las amebas. Para ello recordaremos que las amebas tenían un método de diagnóstico mediante un análisis que se denomina coproparasitológico directo. En el laboratorio vamos a diagnosticar a las giardias, al igual que a las amebas, por un examen de heces fecales, que les he dicho que si quieren ver trofozoitos, las heces tienen que ser frescas. El examen coproparasitológico también puede realizarse con el método de concentración, que vuelvo a repetirles que ahora van a poder observar al método de concentración con todas las profesores que dan parasitología, porque ya hemos adquirido una nueva centrífuga que nunca antes tuvo el laboratorio de parasitología.
Y hoy en día tenemos la centrífuga y vamos a poder llevar a cabo el método de concentración. Aquí tenemos el método de concentración, cómo se concentra, se coloca en tubos cónicos y luego estos tubos cónicos van a la centrífuga, donde van a centrifugarse y vamos a obtener 3 capas. La capa de sobrenadante la vamos a decantar y vamos a tener un concentrado que nos ha de permitir ver a las formas quísticas. Los métodos de concentración no pueden observarse los trophozoides, solo en heces frescas. Y el método directo. Además de estos métodos, hoy en día está tan evolucionado el laboratorio que presenta otras opciones. Podemos, por ejemplo, realizar una técnica de ELISA con captura de antígenos dentro de las heces fecales, utilizando anticuerpos monoclonales. Hay técnicas de inmunocromatografía. También vamos a capturar a los antígenos en las heces fecales. Hay reacción en cadena polimerasa, muchos. Hay métodos de inmunofluorescencia como este que les estoy mostrando aquí en la plaquita. Ustedes conocen esta inmunofluorescencia o inmunodifusión que se llama. Porque en vez de colocar en este agujerito que ven acá, orina o sangre, nosotros, ¿qué vamos a colocar? Una solución de heces fecales. Vamos a colocar acá. Y esta corrida electroforética que poseen estas tiras de celulosa tienen un anticuerpo, va a poseer en este líquido, va a poseer un antígeno contra Giardia lamblia si el paciente está contaminado o infectado. Entonces, ¿qué tiene esta tira? Va a tener esta tira un anticuerpo monoclonal adherido a ella de Giardia lamblia. Va a ingresar el antígeno y se va a unir y se va a producir la reacción antígeno-anticuerpo y se van a marcar aquí 2 líneas, porque una línea siempre va a estar presente, que es la línea de control, y hay otra que va a mostrarnos, va a elucidarse, y aquí vamos a observar entonces 2 líneas que nos muestra que el parásito está presente. Pero ¿cuándo se hace uso de estos métodos? Inmunocromatografía, ELISA, PCR, cuando tenemos sospechas de que una persona o un niño tiene giardias, pero no podemos encontrarlas en los exámenes parasitológicos o coproparasitológicos directos. Entonces hay que acudir a estos. Y obviamente para teñir puede haber muchas tinciones, ¿no es cierto? Para teñir. Además de la tinción con yodo, de la tinción, del método de la solución fisiológica, tenemos otras tinciones, la tinción ticrómica, todo eso. Entonces, estos diagnósticos indirectos que hoy en día están restringidos a formas que muchas veces no están o están erráticas, emplean estos aparatos, ¿no? El lector de ELISA, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese es el diagnóstico. ¿Y el tratamiento para las giardias cuál será? El tratamiento para las giardias van a ser el uso de agentes de acción sistémica, como los nitroimidazoles, el metronidazol, el tinidazol, el secnidazol, lo mismo que para las amebas. El tinidazol, el secnidazol, el ornidazol, hoy en día existen tratamientos modernos y la dosis exacta que tomando una sola tableta de ellos nos podemos desparasitar. Ojo, solo si somos adultos. Los niños tienen muchas veces que tomar durante 5 o 7 días porque son dosis menores. También esos son los agentes sistémicos que actúan a todo nivel. Y hay agentes activos intraluminales como la parabomicina, el iodoquinol, el fluato de diloxanida, también sirven para tratar a la giardia lamblia, giardia intestinalis, giardia officinalis. Las dosis son las mismas que usamos para amebas, también se utilizan para giardia. Por ejemplo, si tomo yo tinidazol, porque soy un adulto, tendré que tomar una tableta de 2 gramos en el día, en una sola toma y después de la comida. Pero los niños van a tener que tomar
50 o 60 miligramos, nada de 2 gramos por día y durante 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque son pequeños. Yo no le puedo dar 2 gramos a un niño. Eso es para un adulto. Tendré que darle la mitad de 1 gramo, o a veces hasta 60 miligramos, entonces, ¿no es cierto? Por día. Y así sucesivamente. Cualquier dosis que se da al adulto nunca es la misma para un niño. El niño tiene que tomar más veces porque hay que dividir el gramaje de la tableta en varias, ¿no es cierto? Bien, entonces siempre hay que comprar las recetas para niños y para adultos. Es diferente. Bien, pero no quiero concluir nada más estudiando la Yardia-Lamblia. Tendremos que estudiar otros parásitos. Por ejemplo, un parásito grande, enorme, que todos van a conocer, es Balantidium. Balantidium o es el agente causal de una enfermedad, de una infección denominada balantidiasis. Y esta balantidiasis o balantidosis es una infección producida por un protozoario ciliado. Este es el protozoario ciliado, como se observa en las heces. Es el más grande de todos los protozoarios de los humanos. Pero no solo puede parasitar humanos, puede parasitar cerdos, puede parasitar primates y otros. Balantidium coli es el protozoario más grande que puede producir entonces enfermedad en los humanos. También presenta 2 fases, una fase de trofozoito y otra fase de quiste. La fase de trofozoito, miren ustedes, tiene forma ovoide, puede medir entre 50 a 150 milímetros, mientras que los otros apenas medían de 12 a 15, ¿no es cierto? Estos miden 50 o más milímetros, o 150 de longitud. En la parte anterior presenta una hendidura, esta hendidura, el citostoma. A todo esto se llama citostoma, a esta hendidura, esta pequeña hendidura. Este es el citostoma, en la parte anterior, que vendría a ser en realidad la boca, ¿no es cierto? Que permite el ingreso de los alimentos en esta forma de trofozoito. El cuerpo va a estar recubierto de cilios. Todo el cuerpo está recubierto de cilios. Los cilios más grandes están alrededor de este citostoma. En su parte posterior suele observarse una abertura similar que se conoce como ano o denominado citopillo, pero que en realidad hace las veces de ano. Ese es ¿qué más tiene el trofozoito? Muestra esta hendidura, ¿no es cierto?, que se conoce como citostoma, muestra además las vacuolas, muestra un macronúcleo y muestra un micronúcleo. Macronúcleo que tiene forma de salchicha y un micronúcleo que tiene la forma circular. Además de tener esas 2 partes, presenta una membrana quística. Y obviamente ahí está el trofozoito. El quiste, ¿cómo es? Tiene una fase redondeada, es mucho más pequeño, presenta los cilios al interior, como si fuese doble capa, presenta también el micronúcleo y el macronúcleo y las vacuolitas, pero es mucho más pequeño. Puede llegar a medir hasta 40 milímetros o 60, ya no 150 o 200 como el trofozoito. ¿Cómo será el ciclo de vida? ¿Dónde nos contaminaremos? También nos contaminamos consumiendo alimentos que principalmente se encuentran, por ejemplo, en algunos de los trofozoitos y los quistes, que son la etapa infecciosa y que son los responsables de la transmisión, o sea, estos quistes son los que los vamos a encontrar en el ambiente externo, sobre todo en sitios como sequías, como lagunas, en las orillas de lagos, allí en algunas plantas como las algas, por ejemplo, que crecen en la orilla de riachuelos, allá se encuentran estos quistes.
tienen una predilección para que esas formas se encuentren allá. Entonces, si yo consumo algas sin lavar, voy a contagiarme con estos trofozoitos y estos trofozoitos, perdón, con estos quistes, y estos quistes van a pasar con los alimentos, con esas hojitas. Comemos plantas como la lulucha, por ejemplo. No sé si conocerán ustedes. No sé si conocen. ¿Conocen la lulucha, chicos? Muchachos. No, doctora. Porque las luluchas, este tipo de algas acuáticas que se consumen, viven en estos sitios. Y entonces así ingresan, o estas aguas también, que están con estas aguas regando algunos otros alimentos, también contaminan a los alimentos. Y obviamente contraemos nosotros el Balantidium coli. Y el Balantidium coli llega al intestino delgado, igual. El quiste llega allá y allá, ¿qué va a pasar? Se desenquista y se convierte en trofozoitos. Se multiplican por fisión binaria y pasan al lumen del colon. Y luego, en el lumen del colon, se vuelven los trofozoitos a enquistar para ser expedidos con las heces fecales al medio ambiente. Entonces, los trofozoitos, una vez que han colonizado ya como quistes, van a residir en el lumen del intestino grueso y de allí van a pasar a las heces fecales, ¿no? Y las heces fecales van a ser las que van a expulsar a los quistes, que son las formas infectantes. Acá tenemos, miren ustedes, ¿qué animales, además del ser humano, tienen estos quistes? Los cerdos. Los cerdos son huéspedes también definitivos. Y los seres humanos somos huéspedes accidentales por comer alimentos contaminados con agua obtenida de sitios inseguros, como estos charcos, estos riachuelos, etcétera, y que no está hervida, podemos contaminarnos. Esa es la fase infectante, la del quiste, va a entrar al ser humano cuando el ser humano va a ingerir alimentos y bebidas que han sido contaminadas, o con heces de otros humanos o con heces de los cerdos. Ya les he dicho que les encanta vivir a los Balantidium colis en los riachuelos, en las sequias, en fin. Y si regamos los alimentos con agua de sequias, los tomates, las cebollas, etcétera, etcétera, y no las lavamos bien, ¿qué ocurre? Que podemos contaminarnos o tomamos esta agua. Ya saben todo el ciclo vital, ahí tienen la forma, la morfología del ciclo biológico. ¿Con qué nombre se conoce la Balantidium coli? Balantidium coli se conoce como balantidiasis. Pero hay otro parásito cuyo nombre se le parece, y es Blastocystis hominis. Y su enfermedad se llama blastocitosis. No es lo mismo que balantidiasis. También son infecciones producidas por protozoos. Acá está mostrándoles en las heces fecales, en un extendido, a Blastocystis hominis. Son bien pequeñitos. Inicialmente se consideraron como levaduras. Hoy se sabe que son parásitos, pero mucha gente todavía le confiere un poder saprofítico. Quiere decir que no hace daño. Hay mucha controversia sobre si tiene que producir patogenicidad o no. Entonces, estos son los parásitos denominados saprófitos. En cambio, Balantidium, Giardia, amebas, sobre todo la histolítica, esos son patógenos. Bien. Y siguen siendo trofozoitos y su diagnóstico sigue siendo el mismo. ¿Qué características posee Blastocystis hominis? Aquí está. ¿Quiénes tienen Blastocystis? Algunos animales de corral, como por ejemplo las gallinas, los cerdos, presentan quistes de estos.
y tienen tamaños bien pequeñitos, desde 2 hasta 200 milimicras y un rango de 5 a 40 milimicras. Hay estadios de este parásito del Blastocystis hominis: ameboide, bacular, granular y finalmente quiste. Entonces, tiene un rango así, ameboide, bacular, granular y quístico, mientras está como trofozoito y bacular cuando presenta muchas vacuolas, estos corpúsculos, y los quistes. ¿Qué características poseen estos parásitos? Cuando está en su fase granular, tiene una dimensión, 6 a 8. Cuando está en su fase de ameboide, puede medir entre 2.6 y 7.8. Y su fase quística es la forma más pequeñita de resistencia, que parece una pepa de uva. Puede medir hasta 6 milimicras. Entonces, todos estos están parasitando al hombre. Hasta ahorita se discute su poder patógeno o saprófito. Mucha gente cree que no hacen daño, que no producen, y hoy en día ya hay algunos estudios que dicen que este parásito podría ser productor de afecciones diarreicas, por ejemplo, pero no está comprobado. Todavía los libros no indican eso. Acá tenemos el ciclo biológico, cómo ingresa, el quiste de pared gruesa, etcétera, etcétera, cómo en el interior forman esas fases ameboides y finalmente son expulsados nuevamente por el colon como quistes. Aquí tenemos otros parásitos, que los voy a mencionar así, que se conocen como ciclosporas. La ciclosporosis son enfermedades intestinales causadas por el parásito microscópico denominado Ciclospora cayetanensis. Son microscópicos. Las personas pueden contraer esta infección si consumen también, al igual que las otras infecciones, alimentos o agua contaminados por este parásito. Sobre todo, hay ciclosporas en personas que viven en países donde la ciclosporosis es endémica. Por ejemplo, la India y otros sitios así tienen ciclosporas, la ciclosporiasis. ¿Qué características tienen este parásito, las ciclosporas? Tienen una forma infectiva a la que se conoce con el nombre de ooquistes. Y estos ooquistes, que son estos que están teñidos acá, son esféricos, miden entre 8 y 10 micras de diámetro, y algunos de ellos son capaces de estar esporulados y entonces van a presentar al interior 2 esporoquistes, que a su vez van a contener 2 esporozoitos. Y el ciclo de vida, ya saben, los trofozoitos en este caso se van a denominar esporozoitos y los quistes se van a llamar ooquistes. ¿Cómo va a ingresar estos ooquistes? Aquí tenemos un ooquiste esporulado dividido en 2, va a ingresar con alimentos y aguas contaminadas. En el duodeno se van a desenquistar esos ooquistes y van a excretarse las formas esporulados. Van a dar lugar a otros ooquistes, pero esporulados. Acá tenemos alimentos que constantemente están contaminados con estos. Es las hojas de albahaca, las frambuesas o frutillas, las aguas. ¿Por qué? Porque todos estos son regados muchas veces con agua de sequía. Bien. Entonces ya saben ustedes que el ciclo es directo y cuando su ciclo es un poco complejo, se denomina esquizogonia o esporogonia si está en la fase de esporoquiste. Bien. Entonces el ciclo biológico, ahí está. Vuelvo a repetir. Puede tener oocistes, esporoquistes y finalmente ooquistes maduras o ooquistes, ¿no es cierto? Pasan a las heces como ooquistes. Otros parásitos, así que no son tan importantes, pero que pertenecen a los flagelados y a los protozoarios, sigue siendo, por ejemplo, este, que se llama Chilomastix mesnili. Es un protozoo flagelado
que pertenece al orden de las retartamonas y puede parasitar también el tracto digestivo de humanos y de monos o primates. Shilomastix besnili tiene, como les digo yo, un trofozoito, al igual que los otros, que en este caso también es, mire, oval, presenta un tamaño de hasta 15 micras, posee 4 flagelos, pero no se parece tanto a Giardia lambis, mucho más pequeño. Presenta un solo núcleo, esa es su diferencia. Un citostoma presenta además 4 flagelitos, no 4 pares, a diferencia con Giardia. Una vacuola alimenticia y el quiste es también más o menos con un tamaño de 10 milimicras, muy pequeñitos, no tiene más que un solo núcleo y algunos flagelos que se pueden observar retraídos. El quiste es la forma vegetativa infectante y de resistencia. Y esta es la fase de multiplicación, ¿no es cierto? El trofozoito. Es la fase vegetativa. Bien. Acá tenemos su ciclo de vida del ser humano, como es ingerido en forma de quiste, luego pasa en el intestino delgado a trofozoito, se multiplica por fisión binaria longitudinal y los trofozoitos luego pasan al colon, en el colon se vuelven a enquistar y finalmente son evacuados por las heces hacia el ambiente externo y van a contaminar. ¿Cuántos mestilis tienen forma de grano de uva cuando se los observa en las heces fecales? Su poder patógeno sigue siendo discutido. Algunos dicen que podrían producir enfermedades, otros dicen que no, que son saprófitos. Por eso es que solamente hacemos mención como patógenos comprobados a las amebas, sobre todo entamueba histolítica, las otras actúan como marcadores, a Giardia lamblia, a Balantidium coli, y estos otros faltan de comprobar si realmente tienen o no tienen poder patógeno. Bien, con esto habríamos terminado el tema de protozoarios, conocen los que hacen daño y los que no. Y veríamos con ustedes la siguiente clase, comenzaríamos a estudiar los helmintos. Ahora bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, voy a sacar un screenshot de las 85 personas que se han conectado el día de hoy. Ya tenemos bastante materia para el primer parcial. Tienen que ir estudiando, chicos. ¿Han adquirido el libro o no han adquirido? Acaba de ingresar uno más para que saque la foto, pero no está correcto. A ver, Abigail está levantando la mano. Dígame, habilite su micrófono. Hable. No, solo Abigail. quería decir que sí adquirí el libro, doctora. Muy bien. ¿Cuánto le costó? 85 bolivianos. ¿Qué edición adquirió? La sexta edición. Con tapa blanca, ¿no es cierto? Ujú. Sí, esta es la más actual. Yo también tengo la sexta edición y es del 2019. Después de esta sexta edición, hasta ahora por la pandemia, no ha habido otra publicación. O sea que la séptima yo creo que recién en los futuros años la vamos a conocer. Es la última. Bien. ¿Qué dudas tienen? ¿Ha estado clara la exposición o no clara? A ver. Muchachos. A ver, Alejandra. Dígame. Una consulta, doctora, y eso de las amebas mediante en el estómago por los alimentos, ¿cuál es la forma más correcta en lo fármaco para eliminarlo, esos tipos de quistes más o menos por ahí?
para eliminar los trofozoitos, porque todos los medicamentos doctor. hemos dicho que actúan sobre los trofozoitos. Destruyen a los trofozoitos, ¿no? Entonces, así es como se eliminan cualquiera de ellos. Todos. El metronidazol es una droga de elección y todos sus derivados de los nitroimidazoles, principalmente el tinidazol, cualquiera. Al que quiera echarle mano el médico, ¿no? Les dará para que ustedes compren, pero todos son buenos. Bien. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Bueno, entonces espero que todos hayan entendido. Con esto habríamos terminado de estudiar a todos los protozoarios y estaríamos listos para comenzar en la siguiente clase el tema de helmintos. Bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor.